Cuando piensas en Japón y la cultura japonesa, seguramente uno de los aspectos que se te vengan a la mente es que son muy respetuosos y educados, ¿verdad? Y esto, además de las maneras, también es algo que se percibe muy claramente en el idioma. Así que en la lección de hoy vamos a ver todos los secretos del lenguaje honorífico japonés, algunas curiosidades culturales muy interesantes y más aspectos de la lengua japonesa que están cargados de esa cultura de humildad y respeto. ¿Listos? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Soy Miguel y antes de empezar la lección de hoy, un pequeño anuncio. Ahora tenemos un Discord oficial de acceso libre donde podrás participar y hablar conmigo y con todos los demás estudiantes de Japonés a Fondo. Enlace en la descripción, nos vemos dentro. Bien, en la lección de hoy vamos a aprender cómo la cultura del respeto y la humildad juega un papel imprescindible no solo en la cultura, sino también en el idioma japonés. En la cultura japonesa, la posición jerárquica con respecto al entorno es algo muy importante a la hora de comunicarse. Existen multitud de detalles cargados de significado que hasta que no llegas a Japón y lo experimentas por ti mismo, no te haces ni idea. Por ejemplo, recuerdo que la primera vez que vine a Japón, durante una de las primeras cenas con los locales, se pidieron las bebidas y trajeron las botellas y los vasos. Cogí la botella y me disponía a echarme mi bebida cuando me pararon. Quien estaba sentado a mi lado cogió la botella y me sirvió. Y luego puso la botella al lado de su vaso como esperando que yo hiciera lo mismo. Este es un detalle que a mí me gustó bastante y es que resulta que aquí la tradición marca que en reuniones como cenas, por ejemplo, sea entre amigos o familia, a la hora de servir las bebidas en un gesto de cooperación y humildad, las bebidas son servidas no cada uno la suya, sino que siempre se sirven a los otros. Entonces tú servirás a los demás y también será otra persona la que te sirva tu bebida a ti. Además, el, digamos, invitado especial o persona de más relevancia en la situación será la primera persona en tener la bebida servida. Pero al final, todos, aunque sea en cierto orden, tendrán sus bebidas servidas por otros. Otra costumbre es, por ejemplo, durante, digamos, una cena de trabajo, el jefe o el invitado o la persona de más relevancia en esa situación se sentará en el asiento más alejado posible de la entrada. Esto es algo que he vivido yo también personalmente, además hace no mucho, cuando un potencial socio en mi anterior trabajo vino de otro país expresamente a Japón para conocernos mejor. Al entrar en la sala fue muy curioso ver cómo todo el mundo se reorganizó según, digamos, la relevancia de cada uno en la situación, de más lejos a más cerca de la entrada. Por cierto, este asiento más alejado de la entrada tiene un nombre y es kamisa, que se escribe así. Este es el kanji de arriba y este es el kanji de sentarse, entonces lo podemos entender un poco como asiento superior o algo así. Y esta tradición viene del periodo feudal de Japón, donde estaban los samuráis y los señores feudales, y es que este asiento más alejado de la entrada era el más seguro ante ataque sorpresa. Al estar al fondo de la habitación también era el asiento más cálido y el menos ruidoso. Por otro lado, la persona quizás más nueva o más joven en la situación, la persona con menos relevancia, seguramente se siente en el lugar más cercano a la entrada. A este asiento se le conoce como simosa y es un poco al revés que este kanji. Aquí teníamos sentarse y arriba como superior, ¿no? Pues en el caso de simosa es justo al revés y es sentarse y abajo, o sea, inferior, asiento inferior, simosa, ¿sí? Estas son algunas de las tradiciones que están relacionadas con la servitud, la humildad o el orden social. Estos se ven muy fácilmente, pero hay otros muchos ejemplos, igual o más curiosos, en todos los aspectos de la cultura japonesa. Y claro, esto también se refleja en el idioma, que es a lo que vamos hoy. Si quieres quedar como una persona muy educada y que sabe bien japonés, presta atención a lo siguiente. Ahora veremos los aspectos más fundamentales del lenguaje educado japonés. Depende de la fuente, el lenguaje educado japonés se puede clasificar de varias formas. Nosotros vamos a empezar con esta palabra, teinego, que significa lenguaje educado. Teinego se escribe así. Son tres kanji. Primero tenemos te, luego tenemos ne, que es así, y luego tenemos go, que ya lo hemos visto antes. ¿Sí? Esto es teinego, teinego, ¿sí? Teine significa educado y go es como lenguaje, entonces teinego es lenguaje educado, ¿vale? Aprender esta forma es muy importante y es de hecho la forma que se enseña por defecto a menudo en muchos libros y otros métodos para aprender japonés. Es un poco como hablar de usted en español, que es la forma estándar de comunicarse en japonés cuando todavía no se tiene una relación de confianza con la persona con la que hablamos. Si esto de la forma más te suena muy desconocido, seguramente quieras echarle un ojo al vídeo sobre verbos que tenemos en el canal donde lo explicamos todo. Pero como recordatorio rápido diremos que los verbos en japonés se pueden conjugar modificando su terminación. En este caso añadimos la terminación más para conjugar el verbo en su forma formal o forma educada. El verbo okiru, que se escribe así,
okiru. ¿De acuerdo? Esto es okiru. Ahora, si queremos conjugar su forma más, lo que hacemos es eliminar este ru y añadimos más. Y nos queda oki, esto es oki, y añadimos masu. Esto es okimasu. ¿Sí? Esto es el verbo levantarse conjugado en su forma formal o forma educada. Otro verbo que se usa como ejemplo muy a menudo es el verbo taberu, que es comer. Taberu lo escribimos en kanji así. Entonces, si queremos conjugar el verbo taberu en su forma formal o forma educada, lo que hacemos igualmente es eliminar este ru de aquí y añadimos más. Quedaría así. Tenemos la raíz del verbo, que no cambia. Esto es tabe. Y ahora quitamos este ru y añadimos más. Y queda así. Y esto es tabemas. Esta es la forma formal o forma educada del verbo comer, ¿sí? Este es el primer nivel de formalidad, el más básico. El siguiente nivel es el famoso keigo y es el punto central de hoy. Y ya te advierto que el keigo o el lenguaje honorífico es más difícil que hablar, digamos, de forma estándar. Pero si la situación lo requiere y eres capaz de utilizarlo de forma adecuada, te garantizo que vas a causar una muy buena impresión con la gente de tu alrededor. Te van a elogiar por saber tanto japonés y querrán preguntarte que cómo es eso que sabes el lenguaje honorífico, porque a veces es difícil incluso para los propios japoneses. Entonces, aunque sea un poco complicado, vamos a gambarear, que merece mucho la pena aprenderlo. Keigo es lenguaje honorífico y se escribe así. Lo hemos visto antes, son dos kanji. Esto es kei y esto es go. Esto es keigo. ¿De acuerdo? Keigo. Keigo y es lenguaje honorífico, ¿vale? Es, digamos, un registro dentro del propio japonés muy formal, en el que cambiamos muchas cosas. La forma de conjugar los verbos, las terminaciones y algunos prefijos especiales. Se utiliza para tener una comunicación muy formal y respetuosa. En realidad, el keigo o lenguaje honorífico se puede dividir en dos subcategorías. Por un lado tenemos el sonkeigo, que es el lenguaje respetuoso, y por otro tenemos el kenjougo, y es el lenguaje humilde. Por cierto, esto se escribe así y es... Esto es son, tenemos kei, que es el mismo kei de ahí arriba, son keigo, son keigo, sí, son keigo, y luego tenemos el kenjougo, que es un poco más difícil y se escribe así. ¿De acuerdo? Sonkeigo y kenjougo. Estos kanji son un poco difíciles, no hace falta que lo aprendáis ahora. Sonkeigo, lenguaje respetuoso, y kenjougo, lenguaje humilde, ¿vale? Entonces, por un lado, el sonkeigo se utiliza para subrayar la importancia de la persona y como elevar su posición. Entonces, vamos a poner aquí una personita, ¿vale? Y su posición la elevamos con el sonkeigo. El kenjougo, por otro lado, tiene una connotación de humildad con respecto a la persona que lo utiliza. Digamos que quien lo usa se está como quitando importancia a sí mismo, ¿vale? Entonces, kenjougo, vamos a poner una personita que se quita importancia, una flecha para abajo, ¿vale? Sonkeigo, damos importancia a la otra persona. Kenjougo, nos quitamos importancia a nosotros cuando hablamos, ¿vale? Y juntos forman el keigo. Y ahora que me doy cuenta, kenjougo se escribe un poquito distinto, se escribe así. Vale, así, kenjougo, ¿vale? Me faltaba un trazo. Y como hemos dicho antes, a veces utilizando el keigo las palabras cambian completamente. Por ejemplo, ¿recuerdas el verbo tabemas que acabamos de ver? El verbo que significa comer era este de aquí. Un poco pequeñito, pero creo que lo veréis. Tabemas, sí, esto es. Tabemas. Tabemas, ¿de acuerdo? Resulta que cuando queremos decir comer en sonkeigo no utilizamos tabemas, sino que utilizamos otro verbo totalmente distinto. Un verbo que es meshiagarimasu.
que es lo mismo pero en Sonkeigo, ¿vale? Versión Sonkeigo. Y se escribe así. Meshi a garimasu. Meshi agarimasu es el verbo comer en Sonkeigo. Significa lo mismo, solo que es mucho más respetuoso, poniendo a la otra persona en una situación como más importante, ¿vale? Y por otro lado, al igual que tenemos la versión de comer en Sonkeigo o lenguaje respetuoso, también tenemos la versión de comer en Kenjogo o lenguaje humilde, que en este caso es este verbo que seguramente ya lo hayas escuchado. Itadakimasu, que es lo que se dice también cuando vamos a comer, ¿sí? Esto es itadakimasu. Sí, es el verbo comer en versión Kenjogo, versión humilde. Otro rasgo del Keigo es el uso de la voz pasiva. Un caso muy real de esto es, por ejemplo, una pregunta que seguro te van a hacer cuando vayas a Japón, y es que te pregunten de qué trabajas. Y te dirán algo así como ¿Oshigoto nani sarete masu ka? Y esto significa Oshigoto ¿vale? Esto es Oshigoto y esta parte después de la coma es Nani sarete masu ka, ¿de acuerdo? Oshigoto es trabajo y Nani sarete masu ka significa qué está siendo hecho. Entonces esta frase significaría literalmente y con respecto al trabajo, ¿qué está siendo hecho por usted? Que como puedes escuchar es mucho más formal y respetuoso que un simple ¿de qué trabajas?, ¿no? En japonés normalmente el hablar de forma indirecta se considera más formal y más respetuoso. Ahora el penúltimo punto que vamos a ver del Keigo hoy es una construcción gramática un poquito más complicada que es sasete itadakimasu. Sí, ya sé que es mucha información y parece un poco difícil, pero no te preocupes, quédate conmigo y lo entenderás todo en un momento. Este sasete itadakimasu es una construcción gramatical que añadimos a la terminación de los verbos y que si lo traducimos literalmente significa algo como recibo el favor de que me dejes hacer lo que sea el verbo. Por ejemplo, volviendo al verbo de antes, el verbo taberu, que hemos dicho que es así y significa comer, ¿de acuerdo? Esto es taberu, ¿sí? La terminación esta ru la eliminamos y añadimos sasete itadakimasu y nos queda lo siguiente. Eliminamos ru y añadimos, y esto lo podemos escribir en kanji o en hiragana, da igual, itadakimasu y nos queda tabe sasete itadakimasu, ¿de acuerdo? Entonces si el verbo taberu significaba comer, este tabe sasete itadakimasu significa algo así como recibo el favor de que me dejes comer. Como ves, esta construcción es muy formal, muy humilde y muy cortés. Este sasete itadakimasu, este recibo el favor de que me dejes hacer algo, yo lo he visto personalmente utilizado, por ejemplo, en la siguiente situación. Estaba en la oficina y vi un trabajador que vino a hablar con el jefe. El jefe estaba sentado y el empleado estaba de pie. El jefe entonces le dijo al empleado "okaki kudasai", que significa algo así como siéntate por favor. Entonces el empleado utilizó el verbo suwaru, que es el verbo sentarse, y dijo "suwarasete itadakimasu", que significa algo así como recibo el favor de que me dejes sentarme o aprecio que me dejes sentarme. Esto viéndolo entonces de forma visual tendríamos suwaru, que es el verbo sentarse, ya lo hemos visto antes, ¿no? Se escribe en kanji así, suwaru, ¿de acuerdo? Y ahora, añadiendo sasete itadakimasu, en el caso de suwaru sería rasete itadakimasu, por cómo funciona la construcción gramatical esta, ¿vale? Entonces sería suwarasete itadakimasu, recibo el favor de que me dejes sentarme o agradezco que se me deje sentar, ¿de acuerdo? Como ves, este lenguaje es muy formal, muy humilde y en español nos suena un poco raro. Pero en la cultura japonesa, en ciertas situaciones, es de lo más común y corriente. Por cierto, ¿te acuerdas cuando antes dijimos la palabra oshigoto, que es trabajo en japonés? Oshigoto, que vimos que se escribía... Esto es... oshigoto, trabajo, ¿vale? Aquí resulta que tenemos el último punto que vamos a ver hoy y es este o de oshigoto. La palabra trabajo en sí es shigoto
Y este prefijo o que ponemos antes es un prefijo que llamamos prefijo honorífico que agrega cierto nivel de respeto o formalidad. Digamos que shigoto a secas, depende del contexto, puede sonar un poco superficial y como si le estuviéramos dando poca importancia. Pero si decimos oshigoto, es como si le estuviéramos dando la importancia y respeto que se merece la palabra trabajo. Este prefijo o de hecho se puede utilizar con muchas palabras, aunque no a la que queramos, no a cualquiera. Además, como el prefijo o es un prefijo honorífico o respetuoso, y en la cultura japonesa la humildad es una virtud, cuando uno habla de sí mismo se suelen omitir estos prefijos. Si hablo de tu trabajo, oshigoto. Si hablo de mi trabajo, shigoto. ¿De acuerdo? Este prefijo honorífico o está presente en muchas palabras de cierta importancia para la vida de las personas. Otro ejemplo sería agua, que se lee mizu, ¿sí? Pero cuando nos referimos al agua para beber, muchas veces se dice omizu. Entonces añadimos aquí la o honorífica, ¿vale? Y esto es omizu. Y es decir agua de forma más educada, dándole a la palabra agua la importancia que se merece. Otro caso sería, por ejemplo, kane, que es dinero, y okane es dinero, pero dándole esa connotación de como más respeto. Por cierto, que dependiendo de la palabra, a veces el prefijo honorífico no es o, sino que es go, pero significa exactamente lo mismo. Es el caso de la palabra, por ejemplo, gohan, que se escribe así, gohan, ¿vale? Esto es arroz cocido o comida. Entonces, como tiene mucha importancia, pues se le aplica este prefijo honorífico, que en este caso no es o, sino que es go, ¿de acuerdo? Otsukare-sama deshita. ¿Qué tal? ¿Difícil? Si ahora te parece difícil, es normal y es que quizás todavía no tengas las herramientas necesarias para entender todo esto. Pero cuando tengas la base necesaria, el lenguaje honorífico será mucho más asequible. Cuando sigas avanzando y domines el keigo, serás todo un pro del japonés. Y todo esto te lo explicaré en el curso de japonés a fondo que estoy preparando y que puedes colaborar a su desarrollo utilizando el enlace que te voy a dejar en la descripción. Por cierto, muchísimas gracias a los patrones que estáis colaborando a través de Patreon para ayudar con el crecimiento de la comunidad y el desarrollo del curso. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Kyou mo domo arigatou gozaimashita. Sayonara.